Ahora vamos a continuar con lo que es el tratamiento. En esta parte vamos a hablar sobre los medicamentos que hay disponibles para la diabetes, pero cómo hacemos el engranaje de todo este uso de medicamentos va a ser aparte, en lo que es el uso de guías clínicos para el tratamiento de diabetes. El octeto aminoso. Bueno, algunos ejemplos. Si en el paciente diabético acá, punto 1, habíamos dicho que a nivel del páncreas hay disminución de la secreción de insulina. Si es que le falta insulina, ¿qué podemos utilizar como tratamiento? La misma insulina, ¿no? Por ejemplo, acá nos ponen GLP. Claro, hemos dicho que el 60% de la glucosa, disculpen, de la insulina postprandial es estimulada por las incretinas, que son el GLP-1 y el GIP, ¿no? Pero hemos dicho que el GLP-1 es más resistente, el GIP es más endeble, más susceptible a la degradación por el DPP-4. Por lo tanto, utilizamos también agonista del receptor GLP-1. También que podemos utilizar acá, si es que es de páncreas no produce insulina, utilizamos las sulfonilureas, por ejemplo la glibenclamida, que es un grupo de fármacos que lo que hacen es estimulan la secreción de insulina, no estimulan la producción, sino la secreción, o sea, como no hacen que el páncreas produzca más insulina, sino que libere la insulina que tiene. El GLP-1, a nivel de los islotes pancreáticos, hemos dicho la insulina inhibe la secreción de glucagón, pero también el GLP-1 tiene acción en eso. Por ejemplo, 2. Tenemos acá nuestros 3 órganos insulino dependientes. El problema es la resistencia que hay en estos 3 órganos, no necesariamente en el receptor GLUT. La resistencia a la insulina también se puede dar en toda la cascada bioquímica que se da para la producción de glucosa. Hay fármacos que mejoran la sensibilidad, es decir, disminuyen esta resistencia. A nivel hepático tenemos la metformina, básicamente. Y a nivel extrahepático tenemos las famosas tiazolidinedionas, un nombre complejo, o glitazonas también se les llama, ¿ya? También vemos como el GLP-1 agoniza el receptor GLP-1 tienen esa función, pero estamos mencionando los más representativos. Acá tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Disminución del efecto incretina. Si le falta incretina, ¿qué hay que darle? Agonista del receptor GLP-1. ¿Y se acuerdan de la enzima que es el DPP-4? ¿Qué es lo que hace? Ataca a las incretinas, la más representativa del GLP-1. Por lo tanto hay que degradar esta enzima. Damos inhibidores de DPP-4. Ya vamos a ver. Y a nivel cerebral pasan muchas cosas. Habíamos por decir, por ejemplo, el GLP-1, una incretina, estimula el efecto de la saciedad a nivel cerebral, a nivel básicamente del hipotálamo, donde está el centro de la saciedad. Por lo tanto, si le falta incretina, démosle incretina, ¿no? Un agonista del receptor de las incretinas. Y es así que tenemos un total de 15 grupos farmacológicos para la diabetes. En realidad son 9, pero de estos 9, 3 se subdividen en 2 y tenemos ya 15. Tenemos los agentes incretinas, los agonistas del receptor de GLP-1, ya hemos hablado de lo que son las incretinas, los inhibidores del DPP-4, agonistas de 2 dopaminérgicos, habíamos dicho que en el paciente diabético está disminuido, inhibidores alfa-glucosidasa, miméticos de amilina, que lo que hacen es disminuir básicamente la absorción de glucosa, inhibidores del transportador, acá debería ser cotransportador sodio-glucosa tipo 2 a nivel renal. Habíamos dicho que es a través de estos transportadores que se reabsorbe la glucosa, la insulina de por sí, los secretagogos de insulina, las sulfonilureas, metiglinidas, es decir, secretagogos, es como que si exprimieran al páncreas. Y de las sulfonilureas, una de las más conocidas
acá en nuestro ámbito es la glibenclamida. Bueno, glibenclamida. Los sensibilizadores a la insulina, las biguanidas, que la única de uso endocrinológico es la metformina, que sensibiliza, disminuye la resistencia a la insulina a nivel hepático. Las tiazolidinedionas, que son las glitazonas, que disminuyen la resistencia a la insulina a nivel extrahepático, es decir, a nivel del tejido muscular y tejido adiposo. Y los secuestradores quelantes de ácidos biliares, que también no se sabe bien el mecanismo de acción, pero que ahí los mencionamos porque se encuentran disponibles. Y así que clasificamos de estos 15 grupos farmacológicos cuáles son parenterales y cuáles son vía oral, ¿no? Los parenterales son la insulina a la cabeza. Hay insulinas que no son de uso parenteral. Bueno, hay insulina inhalable también se está utilizando, se está estudiando, pero clásicamente es parenteral. Y otros fármacos que son inyectables son los agonistas del receptor GLP-1, ¿no? Agonistas del receptor GLP-1. Acá le ponen agonistas GLP-1 nada más. Y los amilinomiméticos también son inyectables. Por lo tanto, de los 15 son 3 parenterales y el resto son orales, ¿ya? Algunas cosas que mencionar de ellos, por ejemplo las biguanidas. La historia de las biguanidas es bien amplia porque comenzaron a ser utilizadas en lo que es malaria, incluso una gripe de las Filipinas ya en el siglo pasado. Pero la única biguanida actual de uso endocrinológico básicamente para diabetes es la metformina. La metformina tiene muchos beneficios, mencionan. Incluso está mencionado para lo que es prevención de cáncer de mama, algunos tipos, cáncer de colon, disculpen. Y algunas consideraciones especiales de la metformina. Si la diabetes tiene fármacos parenterales y fármacos orales, de los orales, ¿cuál es el fármaco más utilizado? Y de forma como monoterapia es la metformina. Por lo tanto, va a ser el fármaco oral más preguntado. La metformina, acá tenemos, su depuración es renal y hepática, básicamente renal. Y cuando la depuración renal de creatinina es menos de 30, ya no se debe utilizar metformina. Y cuando es menos de 60, se disminuye la mitad de la dosis que estaba recibiendo el paciente de metformina. La dosis máxima, algunos mencionan que es 2500, otros 3000 miligramos, ¿ya? Pero la dosis máxima efectiva, también algunos mencionan que es de 2000 a 2500 miligramos. Quiere decir que si yo le doy más de 2000 o 2500 para algunos autores, no voy a lograr mayor efecto. Por eso ponen dosis máxima 2500 o 3000 miligramos, que en gramos son 3 gramos. Las sulfonilureas, ¿no? La glimepiride, gliburide, glipizide, la glibenclamida, tienen alto riesgo de hipoglicemia. Es decir, porque trabajan, no les importa a este fármaco, trabaja independientemente de los niveles de glucosa. Simplemente directamente estimula la secreción de insulina. Pero, ¿qué es lo que hace la metformina? Por el contrario, sensibiliza la acción de la insulina. Y la insulina se produce, si tiene buena sensibilidad la insulina en un tejido, por lo tanto va a producirse menos, no hay mucho riesgo, no hay riesgo prácticamente de hipoglicemia, al igual que por ejemplo lo que es, acá no está, los agonistas del receptor GLP-1, bueno, los DPP-4 también, porque el GLP-1 se produce en respuesta a la cantidad de glucosa que hay en sangre, a la cantidad de glucosa que se estimula a nivel enteral. Por lo tanto, el riesgo es bajo de hipoglicemia con el uso de inhibidores de DPP-4, GLP-1.
Y con la insulina el riesgo es altísimo, al igual que con las sulfonilureas. Las tiazolidinedionas, que sensibilizan la acción de la insulina a nivel de tejido muscular y tejido adiposo básicamente. Esos son algunos ejemplos por decir. Ya en las próximas revisiones vamos a ver con los casos clínicos cómo es que aplicamos este conocimiento específico. Bueno, acá tenemos el grupo terapéutico de las insulinas y vamos a hacer el uso del siguiente método. Las insulinas se puede clasificar de varias formas. Uno es de acuerdo a su origen. Al inicio había insulinas de origen animal, extraídas de ganado vacuno, porcino, básicamente, ¿no? Pero actualmente hay insulinas de origen humano, es decir, la estructura es similar a la insulina humana que tenemos, y hay insulinas humanas, haciendo la redundancia, y hay insulinas análogas. Ambas son insulinas recombinantes, es decir, por ingeniería genética han sido modificadas, pero estas insulinas humanas conservan la estructura de nuestra insulina, y estas análogas son en base a la insulina humana, tienen una alteración molecular, ya sea para que tengan un tiempo de acción más corto o más prolongado, como vamos a ver. Entonces, una forma de clasificar las insulinas es, en la actualidad ya no hay de origen animal, sino son humanas, estas humanas se clasifican en humanas propiamente dichas y análogas. Pero la forma de clasificación práctica es la siguiente, de acuerdo a su tiempo de acción. Este grupo de acá son las insulinas de acción ultra rápida. Tenemos la insulina regular, que es la insulina de acción rápida, la NPH es de acción intermedia, y la insulina de Temir, Glargina, y ahora hay una nueva que es la insulina de Gludec, que es de acción prolongada, pero vamos a tocar estas como clásicas. Las insulinas ultra rápidas son empleadas para asimilar el ciclo postprandial de insulina, la producción postprandial de insulina. Recuerden, la fisiología lo es todo para poder entender esto. Cuando queremos hacer insulinoterapia, digamos, un paciente ya no puede utilizar fármacos orales, entonces tenemos que hacer insulinoterapia plena y tenemos que simular la secreción fisiológica de insulina, y la secreción de insulina son de dos tipos: una secreción basal y una secreción postprandial. Por lo tanto, otra forma de clasificar las insulinas es si es una insulina prandial o basal. Estas insulinas ultra rápidas que tenemos aquí en el mercado, Aspar, Lispro, Lisine, tienen estas siguientes características. Todas las insulinas se estudian estas tres características: el tiempo de inicio de acción, el pico y la duración. Estos de acá son cuando son de uso subcutáneo. Casi todas comienzan a actuar, acá nos ponen un cuarto de hora, entre los 5 a 10 minutos comienzan a actuar. Las tres hacen su pico aproximadamente a la hora. Acá nos ponen 1 a 2 horas, tomamos por referencia 1 hora, y duran entre 3 a 5 horas. Sí, algunos mencionan hasta 6 horas. Estos tiempos, recordamos un principio básico de farmacología, la idiosincrasia. Quiere decir que en algunas personas tiene un efecto diferente, dura más, dura menos, hay diversos factores. Pero en resumen, las insulinas ultra rápidas simulan ¿qué cosa? La secreción prandial o basal de insulina. La secreción prandial, por lo tanto son insulinas prandiales y son de origen humano o análogo. Son análogas porque han sido modificadas para parecer similar la acción para ser modificadas para asimilar la secreción postprandial de insulina. Es decir, su inicio de acción es más o menos a los 5 a 10 minutos, hacen su pico a la hora y duran aproximadamente 5 horas. La insulina regular
¿Es una insulina humana o análoga? Es humana. ¿Y es basal o prandial? Es prandial. Comienza su acción a los 30 minutos de haber sido colocada subcutáneamente. Hace su pico aproximadamente a las 2 horas y dura un poco más, aproximadamente 8 horas. 7 horas es algo más razonable. NPH la colocan y comienza su acción aproximadamente a la hora, incluso a las 2 horas mencionan. Hace su pico aproximadamente a las 4 horas y dura, acá nos ponen entre 16 a 20 horas. Como les digo, es una cuestión independiente de cada persona. Una persona puede durar 16 horas, 20 horas, incluso 12 horas. Vamos a poner acá 12 horas, algo más razonable. Pero recuerden, son tiempos aproximados. Y es una insulina basal o prandial. En primer lugar, ¿es una insulina humana o análoga? Es una insulina humana y es de acción basal. Y como acá ponemos que dura aproximadamente 12 horas, hay que colocarlo 2 veces al día por lo general. Y la insulina basal, similar acá a las insulinas de acción ultra rápida, todas comienzan a actuar básicamente a la hora. No tienen pico, es algo bueno, y duran aproximadamente un día. Es decir, no tienen pico, la colocan, comienza a actuar a la hora y hace una secreción basal, simulando la secreción basal de insulina. En resumen, las insulinas se dividen de acuerdo a su tiempo de acción ultra rápida, rápida de acción intermedia y de acción prolongada, y tenemos que dividir cada una de estas en que si son humanas o análogas. Las dos primeras son, las dos del medio son humanas y las dos extremas son análogas. Y las dos primeras son prandiales y las dos últimas son basales. Esto también es un cuadro resumen de lo que son los medicamentos, ¿no? Y cómo actúan a la cabeza la insulina. Al paciente diabético le falta insulina, tenemos la insulina. Tiene problemas de filtración de glucosa, reabsorbe más glucosa, démosle inhibidor del cotransportador de glucosa tipo 2. Tiene problemas de resistencia insulínica a nivel hepática, démosle un fármaco que mejore la resistencia como la insulina. Para la insulina, como es la metformina, que pertenece al grupo de las biguanidas, tenemos disminución de la producción de incretinas, démosle análogos de receptor de GLP-1 o inhibidores de la enzima que degrada las incretinas, que es el DPP4, y así vamos viendo y concatenando cómo es que la fisiología y la fisiopatología nos ayuda a entender lo que es la terapéutica, la diabetes. Teniendo todas estas herramientas terapéuticas, vamos a poder integrarlos en lo que es una guía clínica y así vamos a poder desarrollar mejor nuestros casos clínicos más adelante, como vamos a ver. Es lo mismo que habíamos presentado anteriormente, para que recuerden lo que es el octeto minoso, sus diversas armas terapéuticas. Es un tratamiento fisiopatológico, se llama, porque entendemos la fisiología, entendemos que a nivel de estos órganos hay alteraciones fisiopatológicas y damos de acuerdo a la vía fisiopatológica un tratamiento que trate de bloquear este mecanismo fisiopatológico. Eso sería todo las armas terapéuticas que tenemos, las más conocidas para el tratamiento de diabetes, y así poder dar tratamiento adecuado. Nos vemos en el siguiente capítulo, que va a ser el tratamiento pero ya integrado en guías clínicas. Gracias.